Muy buenos días a todos. Para los que no estáis al principio, me presento. Mi nombre es Águeda Peña, soy responsable de marketing de 3DZ Spain. Son las 11 en punto ahora mismo. Vamos a esperar 2 minutitos a que lleguen todos los participantes y arrancamos. Aprovecho para pediros que si queréis hacer preguntas, las escribáis en la parte derecha de la pantalla, en el área de Q&A, Question and Answers, y al final del webinar nuestro ponente las responderá con mucho gusto. Os recuerdo que el webinar de hoy es sobre materiales para la tecnología SLS de 3D Systems y que este webinar va a ser grabado de manera que podamos enviároslo en los próximos días. Son las 11:01. Nada, en un minutito doy paso a Adrián Jiménez, que será el ponente de hoy, Country Manager de 3DZ Spain, que será el encargado, la persona encargada de contaros todo lo relativo a la gama de materiales para la tecnología SLS de 3D System. Bueno, 11:02, sin más preámbulo, doy paso a Adrián Jiménez, Country Manager de 3DZ Spain, quien os va a contar todo lo relativo a los materiales de impresión 3DZ para la tecnología SLS de 3D System. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias, Águeda. Bueno, mi nombre es Adrián Jiménez, soy el Country Manager de 3DZ aquí en España. Me imagino que algunos de vosotros ya nos conoceréis. Somos distribuidores oficiales de 3D Systems, quien es propietario de la tecnología SLS de la que vamos a hablar hoy. Vale. La agenda de hoy. Bueno, la introducción, vamos a hablar de la tecnología SLS brevemente, la impresora ProX 6100, que es el último modelo de impresora de SLS de 3D System, los materiales disponibles para esta máquina, algunos casos de éxito, casos de aplicaciones reales, y luego vamos a la parte de preguntas y respuestas. Voy a intentar hacer el webinar bastante rápido porque es un poco lectura de información. No os preocupéis por tomar nota ni quedaros con lo que veis en la pantalla, porque os vamos a enviar este webinar grabado para que lo podáis tener. Y lo importante sí es la última parte de preguntas y respuestas, que suelen salir preguntas muy interesantes que las podemos resolver hoy mismo y hacer esto un webinar un poco interactivo y que tenga más valor, ¿vale? Que no sea solamente de un solo sitio, que se presente algo y no se dé tiempo a hablar luego del tema. Vamos a empezar con esto, con el ¿qué es el SLS? El sinterizado selectivo por láser. Es un proceso que 3D Systems desarrolló hace 30 años y es una forma selectiva de fundir polvo. Este proceso tiene tres componentes básicamente, nada más, en estas máquinas, que son polvo, calor y un láser que termina de fundir el material. ¿Vale? El resultado de las piezas que salen de estas máquinas son piezas con materiales estándar, vamos a decirlo, iguales a los que se usan para inyectar en moldes, que es la tecnología estándar o habitual que se usa. Las ventajas que tiene el SLS y la fabricación aditiva en general, no solamente el SLS, son, como lo vemos aquí en estos cuadros, que seguramente ya lo habréis visto más veces, es la optimización, la capacidad de producción en un taller, la reducción de inversión en equipos, porque con un solo equipo se pueden hacer infinidad de cosas, no solamente piezas finales, se pueden hacer eh, fixtures, se pueden hacer muchas cosas, agilizar la cadena de suministro, no hay que pedir fuera, se pueden hacer en casa, mejorar la calidad del producto y economía de escala. Con una sola impresión de SLS se pueden amortizar la inversión y no hay necesidad de diversificar la configuración de máquinas. Posibilidades de hacer prototipos en un solo día, reduce el tiempo de desarrollo de nuevos equipos, de nuevos productos. Vamos a hablar ahora de aquí la velocidad de impresión, que es una de las características más importantes. Y para ver la velocidad, la única manera que tenemos es de comparar. Si no lo comparamos, no sabemos realmente
qué velocidad tiene. Y en esto es un ejemplo que dice que 250 componentes de 50 por 50 milímetros con la tecnología SLS se sacan en 33 horas, contando absolutamente todo, el tiempo de warm-up, el tiempo de impresión, el tiempo de enfriamiento y quitar las piezas de la tarta, que luego vais a ver qué quiere decir esto de la tarta. En el FDM, que es el de posición de hilo, son 240 horas, la misma cantidad de piezas, es impresión y luego el tiempo de quitar los soportes. Hay más diferencias entre estas dos tecnologías, pero no las vamos a nombrar ahora. Y la impresión por inyección, que sería inyección de moldes, vamos a decirlo, son 360 horas. De esas 360 horas, el 95% son 2 semanas, que es lo que se tarda más o menos, siendo optimistas, en recibir un molde para inyección cuando lo encargamos fuera, que normalmente no se hacen en casa los moldes de inyección. Una cosa muy buena que tiene el SLS es que no tiene postproceso o tiene un postproceso muy rápido porque no usa soportes. Es una tecnología que a medida que va imprimiendo el polvo que queda alrededor de la pieza que se solidifica, es el propio soporte, que luego se puede quitar. Al no usar soportes, tenemos una libertad geométrica absoluta. No tenemos que pensar en diseñar algo para poder imprimirlo, como cuando se hace también que se diseña un producto para poder mecanizarlo o se diseña un producto que sea viable para usar con moldes de inyección. En esto no tenemos el problema, es completamente libre. El bajo costo de mano de obra, al final, aunque es una máquina de SLS, saca piezas finales, y es una tecnología muy avanzada y demás, el uso de esta tecnología es muy, muy simple. Es un software donde se cargan los archivos STL, o nativos de casi todos los software de CAD. Cuando se diseñan, se cargan ese software, se carga la máquina con material y se le da el play y la máquina lo hace todo. Las 33 horas de las que estábamos hablando antes son 33 horas completamente desatendidas. El warm-up y el cooling down, el calentamiento inicial y el enfriamiento al final del proceso se hacen de forma automática y desatendida, y lo único que tenemos que hacer nosotros es sacar las piezas, la tarta de la máquina, que es un cubo de polvo, y luego romperlo y dentro de eso están las piezas. Ese es el único postproceso que tiene. La máquina de la que vamos a hablar hoy, aunque tenemos más equipos más grandes, más industriales, más abiertos, esta máquina sería el buque insignia, vamos a decir, de 3D Systems hoy en día. Es la ProX SLS 6100, que tiene un volumen de impresión, como ven en la pantalla, de 381 por 330 por 457. Son unos 60 litros, más o menos. Si la comparamos con lo que hay hoy en el mercado, más o menos tiene unos 12 litros, unos 16 litros más que la competencia. Eso es más volumen. El láser de esta máquina, el láser que sintetiza el polvo, es un láser de 100 vatios. Esto lo quiero remarcar bien porque son 100 vatios que realmente hoy todavía no se terminan de usar toda esa potencia, pero está diseñada con un láser de 100 vatios para poder tener posibilidades de usar materiales que se están desarrollando o que se van a desarrollar más adelante. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué material se vaya a sinterizar, la temperatura que tiene que aplicar o la fuerza que tiene que aplicar para llegar a la temperatura de fusión de los materiales es diferente. Y con el láser este podemos llegar hasta más de 300 grados, con lo cual tenemos un rango muy grande. Y esto, si poniéndonos del lado del que tiene interés en comprar esta tecnología o adquirirla o usarla, es una tranquilidad de decir, bueno, me compro esta máquina hoy, la uso con los 8 materiales que tiene 3D System disponibles en el mercado y completamente testeados, eh, y me quedo tranquilo que si el año que viene saca un material nuevo X, no voy a estar obligado a cambiar la ProX SLS 6100 que compré hace un año por una SLS 6200
y tener que volver a comprar casi una máquina nueva. Otro dato interesante sobre estas máquinas, 3D System las creó pensando que sean máquinas puramente industriales. Si veis la foto, os dais cuenta que tiene las luces típicas de una planta de producción. Y un dato súper importante es, hay máquinas de sinterizado láser de 3D Systems alrededor del mundo y específicamente aquí en España que llevan más de 18 años trabajando en planta y todavía siguen funcionando. Y se pueden usar con materiales actuales. Eh, Esto si hacéis una prospección a 18 años vista, os daréis cuenta que podéis seguir usando la máquina de 3D Systems. Vale, el spot del láser en 475 micras, la longitud de onda, el escaneo de 3 ejes, el esquema de microvector, la gestión automatizada del polvo, el software 3D Sprint. Esto es otra cosa muy importante a remarcar. La máquina viene, es un producto end-to-end que se llama hoy en día, que trae absolutamente todo. No se necesita comprar nada fuera. Viene la máquina, el MQC, los periféricos y el software para editar, importar, eh, hacer el nesting de piezas en la bandeja y enviar a imprimir. No necesitamos comprar un software externo con licencia que luego vamos a tener un mantenimiento anual que a veces puede ser un coste adicional de hasta 4.000 euros anuales. Aquí es, bueno, lo que hablábamos de los 60 litros, que es una máquina con capacidad de 60 litros. Veis algunas piezas ahí a la derecha. El software con la gestión de archivos, que era lo que estaba comentando antes. El sistema integrado de monitoreo remoto, que es el 3D Connect. Esto es una opción que da el fabricante de estar conectado a la máquina, que es opcional, no es obligatorio. De estar conectado a la máquina y hacer un monitoreo continuo, dándonos la ventaja de que nos despreocupemos completamente de todo y que si la máquina tiene algún error, algún aviso de mantenimiento o cualquier cosa de este tipo, el fabricante nos avisaría. Hay que hacer un mantenimiento dentro de un mes. Hay tal cosa que está funcionando de manera no correcta. Cuando se paran las impresiones pueden ver cuál es el error y lo pueden solucionar bastante más rápido. La gestión del polvo automatizada, que era lo que estábamos hablando antes, lo voy a explicar directamente sobre la foto esta que está aquí, que es el MQC, que es el Module Quality Center, que es la estación encargada de procesar la tarta que sacamos de la máquina. Cuando sacamos una impresión de la máquina, la ponemos en esta estación, por el lugar este blanco que se ve ahí. Se rompe la tarta, se sacan las piezas y el polvo que sale de ahí, este equipo lo mezcla automáticamente con el polvo nuevo, lo tamiza y lo vuelve a meter dentro de la máquina de forma completamente automática. Eso nos ahorra muchísimo tiempo de trabajo, sobre todo, y aparte seguridad. No hay mucho polvo volando en el aire, eh, se reduce el tiempo de uso de mascarillas, guantes y demás. Y ahora nos podemos hablar del material. El material que se usa con esta tecnología mayormente es nylon o PA. Son materiales compatibles con los requisitos que hoy nos pone la industria. Y aquí abajo tenemos en la parte verde algunos de los materiales de los que vamos a hablar. El Durafone Pro X AF, que es un nylon cargado con fibra de aluminio. El Durafone Pro X EX Black y natural. No os preocupéis por los nombres porque luego lo hablamos de PA cargado con aluminio, PA11 blanco, PA11 negro y demás. El tercero es el Durafone Pro X de PA12, que es nylon 12 y biocompatible. Es el material más usado, diría yo, sí, es el material más usado. Luego tenemos el GF, que es un material cargado con esferas de fibra de vidrio. Y luego tenemos el HST, que es un nylon cargado también con esferas minerales que aguantan más temperatura. Ahora entrando material por material. Esto es lo que decía antes, estas plantillas de características os las vamos a enviar, así que no hace falta retenerlas, ni copiarlas, ni nada. El nylon 11, que es el PA11,
negro, es un nylon 11, que es muy resistente a los impactos. Si lo vemos en la ventaja en la parte de las ventajas, lo más importante es que tiene una dureza necesaria para reemplazar el ABS y el polipropileno moldeado por inyección. Es posible probar partes funcionales en entornos reales, como pruebas de coches o simulaciones de estrés. El color negro es un color negro que es todo el material negro, es un color muy intenso y muy uniforme, con lo cual si necesitamos piezas negras, eh, con este material nos vamos a ahorrar el proceso de tintado, de pulido, de pintado, de lo que sea. Se pueden usar tal y como salen de la máquina. Las fotos que veis ahí son piezas que solamente están arenadas, vamos a decirlo de alguna manera. El nylon 11, el de color natural, es exactamente el mismo material, pero blanco, color natural. ¿Por qué están estos dos materiales, uno blanco y uno negro? Porque hay muchísimas piezas en el mercado que son negras, pero hay una parte del mercado que pide piezas con colores específicos. Cuando se piden piezas con colores específicos y se necesitan las características del PA11, podemos usar este material y tintarlo y o pintarlo del color que querramos. La parte del postproceso, voy a hacer un corte aquí y voy a hablar un poco del postproceso. La parte del postproceso, hace unos 2 años que alguna empresa se dio cuenta de que la fabricación aditiva estaba muy industrializada, pero que la parte del postproceso no estaba industrializada, entonces había un problema que era, hoy un cliente me pide 100 piezas color rojo con un RAL tal, y hoy las teñimos de ese color, pero si ese cliente dentro de un año nos vuelve a pedir las mismas piezas con el mismo color exactamente, a veces es muy difícil volver a servirle lo mismo. Y ahí estamos en un problema porque no está industrializado el proceso de principio a fin. Ahora hay empresas como Dimension que tienen equipos específicos para el proceso de fabricación aditiva. Y tienen, por ejemplo, máquinas de tintar que nos garantizan que si hacemos 100 piezas hoy, 50 dentro de una semana, 500 dentro de un año y más dentro de 5 años, podemos garantizarle al cliente final que las piezas van a ser exactamente iguales, del mismo color, como pasa cuando se inyectan piezas en un molde de inyección, que se usa un plástico tintado y siempre salen igual. El nylon 12, el biocompatible, que es el PA12, es el material más conocido, y este material, las características más resaltable que tiene es que está certificado con FDA, con la Federación de Alimentos, y tiene el certificado CFR 2111, y también está certificado en la Comunidad Europea con la certificación 10-2011, además del certificado USP clase 6 y la ISO 10993. Con esto es que se puede esterilizar y se pueden usar tanto en el sector médico como en el sector alimenticio, que es una cosa que es muy buena. Y este material, con esta tecnología SLS, es el único que lo tiene. Hay otras tecnologías que usan el nylon 12, pero al usar algún otro tipo de producto extra para poder sintetizarlas, no se puede certificar en esto. Entonces, toda la parte de alimentación y toda la parte de salud no se pueden usar. Este es un caso de éxito de Fidema Group, es una empresa en Italia que nos compró la 6100, como veis la foto ahí, el filtro este que han hecho de estos barcos. Esa pieza no está hecha de una sola parte, está hecha en varias partes. Y aunque parezca fácil hacerla en varias partes, aquí me vuelvo a la máquina. Para poder hacer una pieza grande que no entra en una bandeja de impresión y cortarla en partes y luego poder unirlas con éxito, hay que tener una máquina que tenga una repetibilidad y una precisión muy estable y muy buena, porque si cortamos una pieza en tres o en cuatro, en dos partes, a la hora de unirlas, eh, si no hay repetibilidad y no hay precisión, es imposible y no lo podríamos hacer. Y si lo podríamos hacer haciendo sobredimensiones de piezas y demás, el tiempo de postproceso para llevarlas a que encajen nos puede
tirar por la borda todo el ahorro y el tiempo que hace la máquina. Abajo también tenéis un ejemplo de unas válvulas que no se ven muy bien, está un poco pixelado, pero bueno, lo traduzco un poco. A la izquierda está la válvula normal, que tenía un peso de 850 gramos, y a la derecha está una válvula hecha con el PA12 y está tintado de gris, y el peso de esa válvula impreso en 3D es de 270 gramos. Eh, 2 veces y pico menos que, que lo que pesaba originalmente y aguanta exactamente la misma presión, 10 bares. Este es un ejemplo que es muy, muy fácil de entender. Este es un ejemplo de Estados Unidos, Idaho Steel. Bueno, perdón que esto está en italiano, pero era un recorte y no se podía traducir. Ellos básicamente usan esta máquina para hacer partes móviles de equipamientos suyos. Ellos fabrican máquinas y usan la 6100 para fabricar componentes de sus máquinas, como estas dos piezas que veis ahí. Otro ejemplo que es genérico es poder hacer utillajes, que antes dije fixtures, no me salía la palabra, utillajes de todo tipo, y dependiendo de qué tipo de utillaje se vaya a usar, se puede usar el PA12 o también se puede usar el material cargado con aluminio, porque tiene una dureza muy, muy buena y aligera muchísimo el peso. Aligerar peso en utillajes tiene un montón de beneficios que a veces no se pueden cuantificar, como salud de los operadores que no tienen que levantar mucho peso, extender la vida útil de equipos porque no tienen que mover mucho peso, como por ejemplo, no en utillajes, pero sí en robótica, en la parte de robótica, eh, los brazos, cuando tienen que hacer diferentes utillajes para coger piezas, se pueden diseñar con esto y el brazo robótico que se está moviendo de un lado al otro puede acelerar su velocidad de movimiento un 5% y eso al final del mes se representa en mucho dinero porque sube la producción un 5%, además de que se pueden alivianar por la optimización geométrica de las piezas. Aquí dice que se puede bajar el coste de producción de utillajes eh, comparándolo con el CNC un 40% promedio. El nylon 12 cargado con aluminio, que era el que os acabo de decir, que tiene un acabado superficial y muy parecido al metal, que mejora la reciclabilidad del polvo relleno de aluminio y que se destaca con cargas de temperatura muy alta. Y por ejemplo, hace no mucho tiempo, hace una semana, 2 semanas, hemos hecho unas pruebas de fabricar un molde para inyectar arena, un molde para hacer machos de arena para el sector de la fundición. Y sorprendentemente hemos impreso el molde, hemos comparado el coste de producción con fabricación aditiva de este molde en PA12 cargado con aluminio contra el coste de fabricar este molde mecanizando plástico, ni siquiera mecanizando aluminio, mecanizando plástico, que es más barato, y se reducía el coste alrededor de un 25%. Esa fue la primera parte. La segunda parte fue probar el molde en una máquina inyectando la arena para hacer los machos y funcionó. Funcionó. Creo que ahora iban por algo de 40.000 ciclos de inyección y todavía seguía funcionando. eh, y seguramente en breve veáis un caso de éxito de una empresa que se dedica a la fundición y los machos de arena los hace con moldes impresos en 3D. Todavía no tenemos más información de esto. El líder mundial en máquinas de calzado, Lonati, hace todo este tipo de piezas. Lo que veis a la izquierda no tiene nada que ver con el calzado, pero fue durante la primera época del COVID, de allá por abril, creo, que en Italia estaban faltos de estas válvulas que se ven ahí todas apiladas para los respiradores. Y creo que fue la primera noticia real de cómo ayudaba la fabricación aditiva eh,
a combatir este virus, porque eran válvulas que no las tenían, son válvulas que las tienen que cambiar en los sistemas de los respiradores automáticos cada vez que cambia el paciente, y se habían quedado sin ellas y tenían respiradores que no los podían volver a usar porque les faltaban componentes, y esta gente se los hizo en 2 días. Fue un caso que dio muchas vueltas. Y aquí abajo veis algún dispositivo también, siempre hablando del material del cargado con fibra de aluminio. Selco Profil, otro fabricante, también esto es un ejemplo que está en Italia. Motores. Las carcasas de los motores y todas estas piezas que veis aquí están hechas con aluminio, con el PA12 cargado con aluminio. El nylon 12 cargado con fibra de vidrio, el PA12, el HST y el GF, son dos materiales, uno que es muy resistente a la temperatura y otro que tiene mucha resistencia a los golpes. La pregunta es por qué uno es resistente a la temperatura y el otro a los golpes, si son dos PA12 cargados con fibra de vidrio. Uno está cargado con esferas de fibra de vidrio y el otro está cargado con hebras de fibra de vidrio. Y las hebras de fibra de vidrio, al ser hebras, vamos a decirlo, como si fuesen pelillos, eh, en la fabricación, cuando se está imprimiendo, se posicionan todas hacia el mismo lado, entonces le dan una dureza específica que no se le puede dar con las microesferas. Otro caso también genérico, eh, que no es una empresa, es un caso que pueden usar muchas empresas, son las guías para perforado, ¿eh? Como la que se ve aquí abajo. Eso se puede usar tanto en industria como también en el sector de la salud, en el sector médico, es donde más se está usando. Un ejemplo claro y muy cortito y fácil de entender: cuando tienen que sacar un trozo de hueso de la tibia de una persona para ponérselo luego en otra parte del cuerpo, antaño se hacía una operación que se le decía exploratoria, se abría la tibia desde la rodilla hasta el pie casi, y ahí se llegaba al hueso, se cortaban los trozos que se necesitaban y se quitaban. Con estas guías se diseñan a través de un tag, sabiendo dónde está el hueso y la distancia de la piel y la carne, y apoyando esta guía sobre la pierna se puede hacer microcortes y sacar solo lo que se quiere sin tener que hacer una cirugía, como decía antes, exploratoria. Esto ahorra muchísimo dinero en horas de quirófano, en horas de rehabilitación y demás. Es algo que se está usando ya hace muchísimo tiempo. Bueno, el otro nylon del que estábamos hablando, reforzado con la fibra. Otro caso también ejemplar, la Fórmula 1. Creo que ya estáis, vamos a decirlo, cansados de escuchar siempre lo mismo. Todos los equipos de Fórmula 1 usan el SLS y también el SLA para desarrollo e investigación, y a veces para piezas finales también de los coches de Fórmula 1. Hay algunos, esto siempre se cuenta, pero lo que no se sabe también es que hay muchas piezas de los motores y de los sistemas de tracción de los coches que no están fabricados con SLS, pero sí con sinterizado láser metálico, con máquinas también de 3D Systems. El polímero, esto es un elastomérico termoplástico que sirve para, sobre todo, para simular caucho, y que es muy resistente a la abrasión y a desgarrarse a la tracción mecánica. Se pueden usar para burletes, para calzado, como lo veis ahí. Hay una marca, creo que en New Balance, que tiene un material específico para ellos y sacan calzado deportivo con la suela, con la optimización topológica, como la veis ahí, la blanca hasta que está abajo, y lo usan solo para eso, el elastomérico. Tiene menos salida que los otros materiales. Aquí está el caso de New Balance, que usa para hacer esas suelas, ahí las veis ahí abajo. La única manera de hacer ese tipo de suelas es con fabricación aditiva, no hay otra manera. Y aquí hemos terminado. Espero no haberos aburrido. Hay algún material, los quiero contaros de récord, de que se está desarrollando y va a salir ahora en nada, que es un PA6 cargado con fibra de vidrio, que es el material más utilizado en inyección industrial, y yo creo que antes de fin de año lo tendremos y ya haremos un lanzamiento y enviaremos la información de lo demás. Ahora, Águeda, si quieres leer un poco las preguntas que han podido salir durante el webinar.
Sí, muchas gracias, Adrián, por tu intervención. Hay algunas preguntas. Paso a enumerarlas. La primera, nos preguntan si las impresoras de 3D Systems tienen rango para mejorar los materiales o usar materiales nuevos. Sí, sí. Esa pregunta, creo que la contestación a esa pregunta, creo que fuera la segunda o tercera transparencia que hablamos de los 100 vatios estos del láser, que está sobredimensionado adrede para que la máquina pueda seguir utilizando materiales que salgan en el futuro. Sí, la respuesta es sí. De acuerdo. También nos preguntan si hay algún material transparente a la radiofrecuencia. Vale, vale, transparente. Pensé que me estaba diciendo algún material translúcido, que no lo hay. Pero sí hay materiales que son transparentes, vamos a decirlo, a la radiofrecuencia, que esto se usa, es el HST, que tampoco es conductor, y es un material muy enfocado a la parte de drones, que ahora está tan de moda, y a la aeronáutica, que necesitan esa característica, que sean materiales que pueda ser traspasado por la radiofrecuencia para controlar los equipos y demás. Sí, ese material es el HST, el ProX HST. Bueno, también nos preguntan cuál es el próximo material que saldrá, pero bueno, lo has justo respondido al final de la presentación. No sé Sí. si quieres hacerlo. No, el PA6 cargado de fibra de vidrio, que si a alguno se le ocurre mirar alguna vez cualquier pieza negra que vea en su casa de plástico, si lo abre y mira por dentro, donde tiene toda la nomenclatura de la fabricación y demás, en todos los sitios se va a ver que dice PA6 o PA67 más 30% GF, que es un plástico súper estándar y ahora se va a empezar a usar también con esta máquina. Vale. Nos preguntan si hemos intentado sinterizar polvo cerámico. El polvo cerámico no se sinteriza, el polvo cerámico se aglutina y luego se aglutina con con alguna máquina de inyección de tinta, que es CJP, vamos a decir que es la tecnología Color Jet Printing, que también tiene 3D Systems, que se puede imprimir más o menos de la misma manera que el SLS con cama de polvo, pero en lugar de usar un láser usa un binder que va pintando la parte que quiere que se solidifique y lo une. Es un aglutinante. Y luego lo que casi seguro hay que hacerle a los que imprimen cerámica es darle un postproceso térmico para terminar de fundirlo. Pero estas máquinas no usan cerámica, no sinterizan cerámica. Vale. Siguiente pregunta. A la hora de realizar piezas cuyas dimensiones son superiores a la disponibilidad de la máquina, nos comentas que para poder ensamblar correctamente la máquina debe ser precisa. ¿De qué tolerancias o características mínimas estaríamos considerando? Eh, en la máquina, la ProX 6100 eh, tiene una precisión de más o menos, luego lo podemos mandar por correo porque sinceramente de memoria no me lo voy a acordar, pero creo que es 0,01 la precisión. La repetibilidad es, vamos a decirlo, del 99%. Y en lo que se puede también dar en espesor de capas, se pueden hacer capas de 30, 60, 90 y hasta 1,7 milímetros de espesor, 107 micras, perdón, en el eje Z. Pero con la precisión que tienen estas máquinas es más que suficiente para poder ensamblar piezas. Además, el software 3D Sprint que viene con la máquina y que es una licencia gratuita de por vida con derecho a todas las actualizaciones que vayan saliendo, tiene herramientas para separar piezas. ¿Qué hace esto? Que si tenemos una pieza grande, la divide en dos, pero no la divide en dos con dos caras planas que luego hay que pegar. Nos da la opción de hacerle diferentes tipos de conectores para que en lugar de ser piezas que se peguen, sean piezas que se ensamblen. Entonces, esto hace que la pieza final tenga más o menos la misma resistencia y las mismas características mecánicas en todos los sentidos. No son piezas pegadas que
si sometemos a fuerza justo el lugar donde está pegada, se rompería, ¿no? Son piezas que se hermanan y que pasan a formar una sola. Muy bien. También nos preguntan, nos dicen, hemos utilizado Duraform HST que tiene una rigidez dieléctrica de 18 kilovatios milímetro, pero necesita la especificación para CTI. ¿Está esto disponible? Seguramente sí, pero para esto, que es muy, muy específico, por favor enviarnos un correo al correo que aparece aquí en la pantalla y me va a llegar a mí directamente, me voy a acordar de dónde salió la pregunta y os lo contesto, lo busco y os envío la información, sin ningún problema. Muy bien. También bueno, recordaros que el webinar va a estar disponible para todos vosotros. Os lo enviaremos en los próximos días, que nos lo están preguntando también. Y bueno, y no hay ninguna pregunta más de momento. Vale, pues nada, espero que haya sido útil y sobre todo las preguntas que las haya respondido bien. La verdad que creo que eran preguntas muy buenas. Y aquí estamos, tenéis en la página web y el correo nuestro de 3DZ para que os atendamos con cualquier tipo de preguntas que tengáis. Vale, y muchas gracias a 3D System también por acceder a hacer este webinar con su plataforma y espero veros pronto con algún otro webinar de este tipo de tecnología. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por asistir.